En principio, para los que no están familiarizados, les voy a contar. En el Ministerio de Salud contamos, por lo menos desde los que analizamos y con lo que trabajamos el programa de prevención de lesiones, con 5 fuentes para entender la morbimortalidad por causas externas. Las estadísticas vitales de la DEIS, de la Dirección de Estadísticas de Información en Salud, los egresos hospitalarios, que dan cuenta más de la morbilidad, la encuesta mundial de salud escolar, la encuesta nacional de factores de riesgo y el sistema de vigilancia de lesiones, que se llama Civile, con unidades centinelas, que estos dos últimos los voy a comentar muy brevemente, pero me voy a centrar más en los primeros por una cuestión que ya después les voy a comentar. En principio, la encuesta nacional de factores de riesgo es una encuesta que se hace a mayores de 18, entonces voy a dar los datos principales, pero ustedes después lo pueden consultar. Y el sistema de vigilancia de lesiones son unidades centinelas que no tienen base poblacional, entonces los datos que ahí se relevan no se pueden analizar en forma nacional, sino que sirven para una gestión local. Entonces también lo voy a comentar como para que tengan en cuenta las unidades centinelas y en qué provincias hay. Bueno, empezamos por las estadísticas vitales, que están desde, bueno, 1980 se consolidan las estadísticas que, bueno, estos datos de mortalidad vienen del certificado de función que compilan las direcciones de estadísticas provinciales y las envían luego y se consolida en la DEIS. No hay grandes modificaciones, salvo 1997 que se actualiza la CIE 10, o sea, se pasa de la CIE 9 a la CIE 10, donde ahí hay algunos códigos de mortalidad que cambian, pero tenemos bastantes buenos datos de mortalidad, donde podemos ver, bueno, análisis por jurisdicciones, sexo, edad, entre muchas otras variables. Según estos datos, las causas externas son la 4ª causa de muerte, tomando solo las muertes definidas, si no serían la 5ª, porque las indefinidas es una bolsa muy grande, y del total de muertes son el 6%, 19.024. Ahora vamos a ver acá que se ocupan de las definidas, que son 291.000, están en el 4.º lugar, 19.024. Si vemos por grupo de edad, las causas externas lideran entre personas de 1 a 44 años, la primera causa de muerte. Y luego después vamos a ver el grupo de 15 a 24 y de 25 a 34, o sea, el grupo de 15 a 34 años, esas causas externas son tránsito, lesiones de tránsito. Es la primera causa en ese grupo de edad. Le gana a tumores, a cardiovasculares, que son las primeras causas de muerte a nivel de la población general. Después, bueno, el 35 a 44 y de 1 a 14, no, perdón, de 5 a 14, ahí la violencia le gana a transporte, y de 1 a 4 son más que nada los accidentes en el hogar, caídas, entre otros. Y bueno, menores de 1 año, las perinatales siguen ganando. Y las causas externas están en el 6.º lugar. O sea que la prevención más por causas externas en pediatría es más de 1 a 4 años, o a 14, digamos, y después ya es tránsito donde tenemos que enfocar. También, si vemos los años de vida potencialmente perdidos, vemos que las causas externas explican un 22%. En realidad, desde 1987 no aumentó tanto la proporción de estos años de vida perdido porque hayan aumentado estas lesiones, sino que porque disminuyen las enfermedades, las transmisibles. Son las que van disminuyendo y le están dando más importancia a estas. Pero no es que han aumentado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que la tasa tanto de homicidio como de suicidio no ha cambiado, no ha aumentado tanto en los últimos años, ni la de transporte. Ha cambiado la composición y han disminuido las otras. Entonces esto está haciendo que sean un problema cada vez más visible a resolver. Bueno, de las causas externas, eran 19.024, vemos que el 23%, la mayor proporción, son de tránsito. Le sigue suicidios con 16%, que hubo en el 2010, 3.024, y homicidios, que hubo 1.869. Estos datos son los
nosotros hicimos justamente, salió un boletín de homicidios que la semana pasada La Nación y después, no sé si Clarín el viernes, tomaron ese boletín que justo habíamos escrito desde la dirección, tergiversando un poco lo que nosotros estábamos diciendo con respecto a los homicidios, pero pasa con todas las causas externas, donde estos datos en realidad están subestimados porque hay un montón, en lo que es causas externas, no en otras causas de mortalidad, hay un montón de causas de muerte, de causas externas de intencionalidad no determinada. Es una bolsa muy grande que en lo que es la zona centro supera la tasa de homicidios, porque es el doble, por ejemplo, las indeterminadas. Entonces, no sabemos exactamente si estamos contando con datos reales, porque en las tasas de, por ejemplo, de suicidio o de homicidios en el sur son altísimas, pero las provincias del sur tienen muy pocas indeterminadas. En cambio, las del norte tienen muchas, y centro tienen muchísimas más indeterminadas, entonces ahí no sabemos si son tránsitos, si es suicidio o homicidios. Entonces estos datos tienen ciertas limitaciones que hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer estos análisis. Este es, digamos, el número que se publica en la DEIS de los que sabemos que son homicidios, suicidios, pero hay que mejorar el sistema de codificación, en realidad no de codificación, porque la codificación la hace la provincia. Tenemos que tratar de mejorar los certificados de defunción, que los médicos se animen a poner suicidio cuando es suicidio, homicidio cuando es homicidio, porque bueno, no es solo que se animen, sino que hay cuestiones culturales donde hasta la familia tampoco quiere que se ponga que fue un suicidio, o también hay temas, y le piden al médico que no lo ponga, o también hay temas de que el médico no se quiere meter en cuestiones legales, aunque está amparado por la ley que lo cubre por el secreto de información estadística. Pero bueno, hay cuestiones, hay barreras que hay que superar para mejorar el sistema estadístico, pero lo comento para que todos estemos al tanto de que estos son los datos con ciertas limitaciones, pero aunque tengan este sesgo, que lo tuvieron siempre, podemos ver, bueno, tendencias y cómo va aumentando, disminuyendo o cambiando la distribución. Si vemos las tasas brutas de mortalidad por 100.000 habitantes, acá vemos que las no intencionales tienen las tasas mayores, ¿sí? Como habíamos visto antes, tránsito supera ampliamente a los suicidios y a los homicidios, una tasa de 11,5 ambos sexos, y vean también cómo los hombres son los que más fallecen por estas causas, mucho más que las mujeres. Acá vemos, a ver, esto, ¿no? Vean en tránsito, vean en suicidios, 12,3 a 2,8, 7,9, 1,5 en homicidios. Estos son datos a tener en cuenta, que quizá muchos de ustedes ya lo saben. Si vemos por edad y sexo, también vemos que los hombres y jóvenes, más que nada en este rango de 15 a 24 años, son los que más, donde se concentran más las muertes por causa externa. Esta es la tasa bruta, lo que se ve acá, de mujeres y de hombres, y acá vemos la cantidad de... Entonces, en el gráfico que viene, ven que de 5 a 14, de 0 a 14 no hay tantos, entonces no sacamos tasas, así que el gráfico que viene, de tránsito, lo que vamos a ver es los grupos de edad de 15 a 24, 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54 años, para ver la comparación, ¿no?, entre estos grupos, y vemos que tanto en tránsito, y después lo voy a mostrar también en suicidios, los jóvenes de 15 a 24, que en 2004, 2003 más o menos venía bajando, empiezan a aumentar, y miren cómo está aumentando acá hasta 2010. Cambio, bueno, estos también de 25 a 34 en tránsito son la primera causa de muerte, también está aumentando. En cambio, en esto está más estable, ¿sí? De 35 a 44 años, los hombres, estas son más, los picos son más altos porque estoy mostrando hombres, ¿sí? Y acá está mucho más estable también, una tasa de entre el 20 y 25 de 45 a 54 años. Están aumentando, o sea, el problema ahora son los hombres jóvenes.
en tránsito, y después vamos a ver en suicidios. Y si vemos la distribución de muertes por tránsito en Argentina, vamos a ver que el 46% se debe a el mecanismo o el vehículo que participaba son los autos, y el 16% la moto. Pero, acá me olvidé un gráfico hermoso, que no sé por qué me lo olvidé, la tasa de mortalidad por moto, si bien la de autos no varió mucho la tendencia en el tiempo, la de motos en los últimos del 97 ahora aumentó un doble, de 1,3 a 2,8. Entonces, es un tema. Y, por ejemplo, ayer yo estaba sacando información para Tucumán y para Santiago del Estero, para decirles un ejemplo, pero en muchas provincias, la distribución cambia muchísimo. El mayor porcentaje es motos. Entonces, hay que ver también por provincia. Hola. Bueno, bien, hay que ver por provincia cómo se da esta distribución y la tendencia. Que en los últimos años haya aumentado las motos es un tema que después Miriam seguramente lo va a comentar con datos de la agencia. Bueno, vemos suicidios y homicidios. También, si uno ve así, las tasas tuvieron un pico en estos del 2001 al 2004 más o menos, empezaron. La de suicidios quedó bastante más quieta que la de homicidios, que va bajando, pero acá la de homicidios, que estaba en ese boletín y que acá no lo puse, mientras baja la de homicidios, sube la de indeterminadas. O sea, hay un problema acá también de codificación en los últimos años, por lo menos desde el 2003, donde están aumentando más las indeterminadas. Entonces, es como una hipótesis, digamos, de por qué esta mucho no varía. La de tránsito tampoco, pero la de homicidios baja y la indeterminada sube, es como que casi en el mismo lugar, es como que hay una relación más directa con esto que identificamos, pero en principio podemos ver que más o menos de 1997 al 2010 no subió tanto. En realidad, si nos vamos a 1980, está acá la tasa, está más en un 7 y pico. De 1980 al 2010 no varió tanto la tasa de suicidios, ni tampoco la de homicidios, que también sigue acá bastante estable, acá sigue estable, si tomamos la población general. Pero si vemos la distribución por edad, vemos acá que la mayor cantidad de muertes también se da en jóvenes y en hombres, y veamos la tendencia, miren cómo aumenta la de jóvenes de 15 a 24 años. Aumenta un montón cuando estas son un poquito más altas, esta no es tan alta, pero por ejemplo la de hombres viejos, que siempre fue la tasa más alta, vino en descenso por lo menos desde el 2002, viene en descenso. Si bien es la tasa más alta, está descendiendo. El problema está acá, en los jóvenes. Acá tuvo un pico en 2008 y viene como bajando, pero los de 15 a 24 claramente está subiendo y, bueno, 35 a 64 está bastante también estable. ¿Se entiende lo que voy diciendo hasta ahora? ¿Cualquier duda o pregunta? Bueno, si vemos la distribución de los mecanismos por suicidio, también vemos que el 70% es por asfixia, sofocación y estrangulamiento, un 21% es arma de fuego, arma blanca menos del 1%, y este que es importante, bueno, es un otros, y acá tenemos envenenamiento, que es un 2,2, que es muy, muy poco. Esto también, yo ahora no voy a ahondar en suicidios porque también iba a haber una presentación, pero voy a mostrar igualmente esta distribución, que es más que nada por edad, que vemos que los más jóvenes, ¿sí? Participa más la asfixia y estrangulación, y a medida que va aumentando la edad, vean cómo el arma de fuego va tomando cada vez más importancia. Pero también lo que quería comentar era que en general y en el mundo, los suicidios de mujeres interviene mucho más el envenenamiento, que acá en Argentina, que el ahorcamiento es muy alto. O sea, no puse ese gráfico acá, que me lo olvidé, pero la verdad que está muy bueno, demostrar las diferencias también por sexo. De homicidios, vemos que hay un tema también ahí, a ver si
esa cantidad de suicidios por ahorcamiento no serían algunos homicidios, femicidios, como se le llama, por sofocación y ahorcamiento, porque en general el suicidio femenino en el mundo es más por intoxicaciones y no, bueno, por arma de fuego siempre es más los hombres, ¿no? Las armas más violentas. Bueno, homicidios. Homicidios también de 15 a 24 años se llevan la mayor distribución, hombres, y esto es un poco como muy parecida a la nacional, ¿no? A cómo se comporta la tasa nacional. A diferencia de los suicidios que vemos que van en aumento los jóvenes, acá no. Acá viene como más estanca y baja. Pero bueno, tenemos estos problemas que había dicho antes de la codificación, que hay que tomarlo con pinzas. Los homicidios, vemos que el 46% es arma de fuego, 30% arma blanca y, bueno, después medios no especificados y muy poco es asfixia y sofocación. Esto para identificar los factores de riesgo, esa estrategia de prevención es útil. Y vemos por edad, acá de 5 a 24, donde el arma de fuego se interviene mucho más que en los suicidios. Arma blanca aumenta también con la edad y va bajando. Acá es al revés, hay más arma de fuego en los grupos más jóvenes que en los grupos más grandes. Bien, egresos hospitalarios. Egresos hospitalarios puse solo 2 filminas porque si bien tenemos limitaciones con los datos de mortalidad y que es bastante buena la calidad de la información que tenemos, tanto comparando con otros países de Latinoamérica y bueno, viendo cómo ha mejorado en el tiempo, los datos de mortalidad de la DEI son bastante aceptables internacionalmente, los egresos no. Los egresos sí, por causas externas por lo menos, porque por otras causas hay mucha más información, la calidad es mejor. Acá sí tenemos un montón de inespecíficos, causas externas de intencionalidad inespecificada, de mecanismo que tampoco sabemos qué es. Por ejemplo, Cava y Ciudad de Buenos Aires casi no hay datos, no podemos hablar. Entonces, no podemos decir datos muy generales de egresos sin realmente tomarlo con pinzas y menos desagregar, ir viendo en cada mecanismo qué datos hay, porque la verdad que no son muy fiables. Lo que podemos ver, así a rasgos generales, como para comentarles lo que hay, es, bueno, hay provincias como Santiago del Estero donde el 60% es inespecíficos, entonces no tiene mucho sentido cuando uno lo analiza, hay que mejorar los egresos en causas externas. Vemos que el 75% acá son no intencionales y solamente un 8% de los egresos son debido a violencia autoinfligida y violencia interpersonal. Fueron 200.000 en 2008 y casi lo mismo en 2009, que no lo actualicé. Y de los diagnósticos por causa externa, los principales son los traumatismos múltiples, intracraneal o TEC, intracraneal y de la cabeza, que también esto se puede agrupar como TEC, ¿no? Son los primeros, pero no más que esta información les voy a transmitir hoy. Bien, encuesta mundial de salud escolar. Esto también lo voy a comentar un poco breve porque Jonathan Confino, que es del área de vigilancia, va a hacerles una presentación específica sobre esta encuesta que a ustedes les va a interesar muchísimo porque se hizo en 2007 y se está haciendo ahora. Dentro de un mes se va a estar implementando en las escuelas. Es una encuesta representativa del nivel nacional en 2007 y ahora va a ser a nivel provincial también representativa. Creo, Jonathan les va a confirmar, pero sí. Se había hecho en 75 escuelas, un total de 1.980 alumnos entre 13 y 15 años. Hay algunos de 16 que estaban en esto de primero a tercer año, pero la mayoría es entre esta edad. Fue un muestreo bietápico de selección probabilística de escuelas con chances proporcionales al número de estudiantes y también una selección aleatorizada de clases. O sea, es bastante importante los datos que podemos tener acá porque es bastante representativa del nivel nacional. Y las dimensiones de esta encuesta, que la pueden consultar en la página del Ministerio y vamos a tener ya datos para comparar con este año,
son datos demográficos, uso de drogas y alcohol, conductas dietarias, higiene, salud mental, actividad física, factores protectores, conductas sexuales que contribuyan al riesgo de HIV y otras enfermedades, uso de tabaco, violencia y lesiones no intencionales. Y acá entre estos, los indicadores de violencia son si fueron atacados, si participaron en peleas, si fueron intimidados. Ahora vamos a ver algunos datos así en forma general. Por ejemplo, vemos que los varones, los varones fueron atacados en los últimos 12 meses mucho más que las mujeres. ¿Qué pasó? Está bien, ahí va. También, si lo vamos a ver por edad, vemos que fueron atacados los más chicos más que los más grandes, y después vamos a ver que los más grandes son los que más participan en peleas, como que tienen una intención o una participación como más activa. Esa es como para analizar estas preguntas también. ¿Qué es lo que cuando fueron atacados, sí, los más chicos, participaron de una pelea más los varones, muchísimo más. Y por edad ven que los que participan en peleas son un poco más los más grandes, pero también los de entre 14 y 15 y algunos que tienen 16, pero los más chicos son más atacados que... La pregunta de ¿se embriagaron una o más veces en su vida? Vemos también que los más grandes y varones son los que contestaron más, los de mayor proporción. Y lesiones serias, que son aquellas que hicieron perder un día de clase o ser atendido por un médico o enfermera. Vemos dentro de los varones un 42% tuvieron lesiones serias y dentro de las mujeres solo un 26,2%. En cuanto al consumo de drogas, también los hombres dicen haber consumido más, una o más veces en su vida que las mujeres, y en mayor proporción los más grandes. Consideraron la idea de suicidarse, también entre 14 y 15 hay un mayor porcentaje que los más chicos de 13, que eso se condice un poco con las estadísticas de mortalidad. Y esta es para que vean la relación entre los que consideraron la posibilidad de suicidarse, que son en verde, y los que no, con relación a si fueron atacados. ¿Ven? Consideraron mucho más, los que consideraron suicidarse fueron más atacados que los que no, más intimidados, faltaron a la escuela sin permiso, se sintieron solos. ¿Dónde está la pregunta? Se sintió solo mayor parte del tiempo. Esta es bastante significativa la diferencia entre los que consideraron suicidarse y los que no. Fueron más intimidados. Los padres no chequean que hagan las tareas. Bueno, estas son cuestiones que hay que ir viendo en el análisis multivariado, a ver qué puede llegar, qué puede influir o qué factores pueden influir en considerar la idea de suicidarse, ¿sí? Pero tomaron alcohol en el último mes un poco más que el resto, pero son datos significativos que ahora vamos a poder también tener la última encuesta para comparar, que les puede servir. La encuesta nacional de factores de riesgo, como le comenté antes, es una encuesta que se hizo en 2005 y 2009 y el año que viene se va a hacer nuevamente, donde preguntamos, se hace, a mayores de 18, que no sé si es justamente por eso, tanto el de interés para ahora ustedes, pero bueno, como también participan seguramente de otros espacios que no tienen solamente que ver con la adolescencia, les quería comentar. Donde acá podemos ver factores de riesgo de lesiones, mayores de 18, más que nada orientado a seguridad vial y violencia. Preguntamos sobre uso de cinturón, casco, manejo habiendo bebido alcohol y presencia de armas, víctima y testigo de robo a mano armada. Les voy a mostrar solamente los indicadores así generales nacionales de estos, sin tanta especificación por sexo, edad, provincia, sino para que tengan una idea de cómo ha mejorado, por ejemplo, el uso. Esto es una encuesta autorreporte, representativa a nivel nacional, las provincias y principales conglomerados urbanos. La gente reportó haber usado más
el uso de cinturón de un 48 a un 63,8%. El uso siempre, no a veces. De los que dijeron siempre, es este porcentaje. Uso de casco siempre, de 8,7 aumentó a un 32,4. Manejó habiendo bebido alcohol, de 16 bajó a 13,2. Armas de fuego, de 9,8 a 7,1. Y víctima de robo a mano armada y testigo, subió de 5,6 a 7,6 y de 9 a 14,3 y golpeado más o menos igual. Estos indicadores, cuando lo analizamos por sexo y edad, vemos que los jóvenes son los que menos cumplimiento tienen de los 3 ejes de seguridad vial de los que tenemos, donde la OMS recomienda para fortalecer en lo que son las medidas costo efectivas de prevención, digamos, uso de casco, cinturón y consumo de alcohol al manejar, perdón, quería señalar. Son los jóvenes los que menos cumplimiento de esto tienen, que son justamente la población de mayor riesgo, y también los jóvenes y hombres fueron los que más bebieron alcohol al manejar y participaron o fueron víctimas o presenciaron robos a mano armada. Esto también es un dato significativo, pero bueno, los jóvenes mayores de 18 años. Y por último, solo para comentarles que existen unidades centinelas de lesiones, actualmente hay 23 en 17 provincias, no hay todavía en Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Salta y Ciudad de Buenos Aires, pero seguramente a partir del año que viene, que estamos cambiando el software, la planilla y dando incentivos a las unidades centinelas, va a haber muchas más y las estamos evaluando y monitoreando para que la calidad de la información que proporcionen sean mejor y se pueda confiar en la sensibilidad y la especificidad de estas unidades centinelas. Y si bien, bueno, como les comentaba, no se puede extrapolar la información que la unidad centinela tiene a la población, ni siquiera a la comunidad, a la localidad en la que se encuentra, la guardia del hospital que releva todo esto, sí sirve para tener información de detalle y ver en qué medida una información más cualitativa, esta es la planilla y el SNBS, pero podemos tener datos sobre lesión de transporte, si fue aplastado, atrapado, golpe, caídas, armas de fuego, exposición a fuentes de calor. Ahora le estamos agregando la pregunta de agresión sexual, porque antes caía en golpe o no se sabía dónde poner acá y después en intencional ponían agresión sexual, pero se perdía bastante porque ponían otros y lo escribían, entonces lo estamos incorporando al mecanismo y estamos preguntando más sobre en lo que es intento de suicidio, si hubo un intento previo, sí o no, que antes no se preguntaba, era solo intento de suicidio, sí o no, y en lo que es la relación víctima-agresor, antes se estaba preguntado de una manera muy abierta si conocía y deseaba especificar al agresor, ahora se pregunta directamente el parentesco y el contexto de esa agresión, para saber si fue en la calle, si fue en el hogar, para ver si es violencia doméstica, violencia. Así que vamos a tener más datos y como hicimos un convenio con Cedronar también este año, que vamos a preguntar sobre consumo de sustancias psicoactivas, antes se preguntaba solamente, en realidad se preguntaba evidencia de uso de alcohol, evidencia clínica de uso de alcohol y drogas, muy general, que los médicos tampoco lo llenaban porque no se querían comprometer, ponían no evaluado, no se querían comprometer a si realmente le hizo una evidencia, no le hizo un test de alcoholemia o... Entonces, además de la pregunta de evidencia de uso de alcohol, que estamos fortaleciendo a que ese indicador se mejore, tratando de capacitar a los médicos y indicándole, bueno, aunque tenga aliento etílico, que pongan evidencia clínica, que no es intoxicación alcohólica lo que tienen que poner. Incluimos una pregunta que es al paciente, que es la que hace Cedronar en el relevamiento de servicios de emergencia, que se va a hacer ahora también en un mes, donde van a tener más preguntas específicas de lesiones. Ellos incorporan unas preguntas y nosotros en las planillas del Civile, la forma en que ellos preguntan, se ha consumido en las últimas 6 horas las siguientes sustancias y ahí tenemos más información sobre qué sustancias. Antes no teníamos.
Lo mismo que se preguntaba bien se usa alcohol y drogas, y ahora se especifica qué drogas y se pregunta también medicamentos psicotrópicos, aparte de drogas. Entonces, estamos mejorando bastante la herramienta de relevamiento. Bueno, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. Si pudieron identificar que el aumento del uso de casco es tal o compraron más motos. En realidad no, porque no, es tal, sí, no tiene que ver con el parque automotor. Pero sepan que es esto autorreporte y los intervalos de confianza indican que, o sea, esta encuesta tiene bastantes sesgos, ¿no? De lo que es un autorreporte a lo que es visualizar realmente si hubo un aumento o no del uso. No estamos diciendo que se usa más, sino que la gente dice usarlo más. Sí, no refiere al aumento del parque automotor, o sea, las muestras son bastante iguales a las anteriores, la proporción de gente que participa en ese sentido, y los intervalos de confianza indican que el aumento es real de el decir que usan más cascos, ¿no? Reportan haber usado más casco o uso cinturón. Lo que nos permite es ver, más allá de los sesgos de la encuesta, es ver las tendencias, ¿sí? Cómo eso va aumentando. Por lo menos la gente tiene más conciencia de que tiene que decir que lo usa, por lo menos. Bueno, después hay que ver, habría que cruzar estos datos de la encuesta con datos que tiene la agencia sobre... ellos tienen un relevamiento de conductas de uso de cinturón y un relevamiento nacional que hicieron y que ya lo hicieron 2 veces. Entonces, bueno, habría que cruzar esa información según las localidades para ver, bueno, cuánto hay de representaciones colectivas sobre esto y cuánto hay de las conductas reales y concretas. Pero, bueno, es información útil a la hora de pensar o de ver, bueno, por jurisdicciones. Vemos que en aquellas, por ejemplo, en Formosa aumentó el uso del casco, aumentó a casi un 80%. Entonces, ahí te das cuenta que en provincias donde se hizo realmente una política de seguridad vial, es real, el dato es real. El tema es eso, después ver qué pasa en cada lugar, qué se hizo, qué cambió del 2005 al 2009, y vemos, en cambio hay provincias donde no se hizo nada, ni siquiera con el uso de alcohol, no se reglamentó, qué sé yo, el tema de horarios o de la venta de alcohol. Bueno, vemos que aumentan terriblemente y en las que tienen políticas activas baja, entonces eso se condice bastante. Sobre las muertes violentas y la intencionalidad, más que nada, más si son indeterminadas o no en el registro. Nosotros vemos que están bien determinada la causa de muerte, pero no la intencionalidad. Entonces nos queda un gran paquete de los ahorcamientos, de los ahogamientos, los envenenamientos, que no sabemos si son homicidios o si son suicidios. Exacto. Está el primer código, no el segundo, no está el mecanismo. Exacto. A veces, o la intencionalidad, sí. Pero en mortalidad está bastante más aceptable que en egresos. El problema es ese, los que están el tema sí son las indeterminadas, la intención indeterminada. Dentro de tránsito hay muchas inespecíficas, no sabemos de qué son también. Después dentro de cada grupo tenés las inespecíficas de ese grupo. Pero también viendo la tendencia, como que salvo el tema con homicidios, que justo las inespecíficas aumentan y las y homicidios baja, esa relación que vemos en los últimos 5 años, para suicidios y para tránsito más o menos oscilan iguales, ese sesgo es el mismo, entonces podemos ver tendencias. Con respecto a causas por suicidio, arrollamiento no se me pasó o no está, por ejemplo, tren, subte. Sí, pusimos otras causas, pusimos las más... Está dentro de otras. Sí. Pusimos los mecanismos, digamos, más importantes, que son arma de fuego, intoxicación, ahorcamiento y sofocación. Después sí hay varias causas, sí, en otras entraría. Yo después les dejo la presentación y la pueden ver. Y estamos por subir un anuario de mortalidad mucho más detallado que estos gráficos que yo mostré acá. También en la página del Ministerio, está en breve. Calculo que en los próximos 10 días va a estar también
dentro de lo que es el área de vigilancia de la dirección, ahí va a estar colgado el anuario donde se detalla mucho más a nivel provincial también esto, para ver. Aparte, eso es importante igual para nosotros porque nosotros tomamos las bases de la AES y armamos, y podemos armarlo en otra composición etaria, así que lo podemos armar, que no es tan fácil a veces para todo el mundo, si bien son públicas, tener acceso a la base de datos, poder analizarla. Nosotros podemos generar ese gráfico que es justamente lo que comentaba del anuario, que nosotros armamos, nosotros hicimos con estas franjas etarias, que son diferentes a la de la AES, que va de 5 años, pero de igual, son cada 10 años y el corte más o menos es este, que no sé si es el que más les sirve, pero si ustedes necesitan algo en particular con otro corte, se puede hacer. Pues las sintaxis están hechas y podemos hacer algo más ligado a adolescentes. Pero el tema del casco, por ejemplo, si seguramente están usando más casco, pero hemos visto, por ejemplo, provincias en las que yo tuve la oportunidad de estar, como Catamarca y Corrientes, que se vende la moto con un casco y el casco es de Tergopor. Entonces, sí, también los chicos están usando ese casco, pero no los están protegiendo. Exacto. Por ejemplo, en Formosa, que yo les comentaba que ha aumentado el uso de casco, nosotros hemos hecho un trabajo porque queríamos publicar y contar qué es lo que se había hecho ahí, y la verdad que no bajó la mortalidad por moto o por tránsito. Sí se está usando más, pero ¿qué pasa? Que esto no se ve, no impacta por lo menos en el sistema sanitario. Entonces, la mortalidad a veces es más difícil de disminuir, pero sí por lo menos la cantidad de discapacidad o de lesiones graves por TEC debido al uso indebido del casco o no uso de casco. Entonces, esos son estudios que, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio de trabajo con la agencia y ya estamos planificando y estamos también con un montón está creciendo la dirección de no transmisibles, donde entran las lesiones, y estamos previstos hacer un montón de estudios para los próximos años, por lo menos los próximos 4 años, y entre ellos son estos, poder tener estudios donde veamos medidas e impacto. Estudios de discapacidad, en principio de tránsito. No vamos a hacer un estudio de discapacidad de todas las lesiones por ahora porque es bastante engorroso, aparte hay muchas limitaciones con las fuentes para hacerlo, pero de tránsito, que es la principal causa de muerte en jóvenes en casi todas las provincias, bueno, y en el país es la que tiene mayor carga de enfermedad entre las lesiones, vamos a hacer estudios de discapacidad, que es el dato que falta acá. No sabemos cuánto, hay algunos datos muy, muy mínimos que se pueden sacar en algunos hospitales que tienen bastante informatizada la cuestión de cuál es la carga y los costos para el hospital, pero más allá de sumado al sistema sanitario, también poder sacar los costos económicos y sociales, que es a la población en general, siendo la población económicamente activa la que más se muere. Pero bueno, va a haber datos que no lo hay, hoy no hay. La otra pregunta tiene que ver con los chicos que se autoinfligen lesiones. Si hay alguna de las encuestas, una escuela o lo de vigilancia, ¿cómo se llamaba? La de centinelas, si se pudo considerar esa causa de lesión. En jóvenes no lo analizamos. O sea, específicamente vos me estás preguntando si... Sí. No, de autolesionarse no. Se ha considerado la idea de suicidarse y se ha armado un plan. Esa es la pregunta, pero no se pregunta tanto por el mecanismo. Pero en las unidades centinelas, bueno, sí, vos podés tener autoinfligida y tenés el mecanismo. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay unidades centinelas que son sitios centinelas porque, por ejemplo, el Hospital Rawson de San Juan registra el 98% de las lesiones ocurridas en la provincia, porque por una cuestión de seguros de las agencias, de las aseguradoras, tiene que pasar por el Rawson y después se puede derivar a una clínica privada, pero pasan todas las lesiones por ahí. Entonces ahí tenés una información que es bastante representativa, o hay lugares donde el hospital es el único en la zona, son hospitales zonales, públicos, ¿no? Como en algunas provincias del sur, donde esa unidad centinela es un sitio centinela y podemos tener datos, pero son según la unidad centinela y el lugar. La medida en que tengamos más unidades centinelas,
con mejor calidad de datos vamos a poder hacer estudios, por lo menos locales, de estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Ana. No, de nada. Y